Hola mujeres hermosas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del horario en que estén mirando este video. Y hoy damos inicio al tercer día del taller online Los enemigos del amor propio. ¿Y qué vamos a hablar hoy día? Hoy día me gustaría hablar acerca de los errores. ¿Qué pasa cuando cometemos un error? Porque en la teoría, decir no, si es bueno cometer errores para poder aprender de eso, es como digo, la teoría. Pero ¿qué pasa cuando yo cometo ese error? ¿Cómo me siento cuando yo me equivoco? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué significado le estoy dando a los errores? ¿Cómo vivo esos errores en mi vida? ¿Alguna vez se habían preguntado eso? ¿Cómo yo vivo los errores en mi vida? Mis errores. Y a lo largo de los años yo me he dado cuenta que hay tres maneras en las cuales vivimos los errores. La primera manera es error, detención y castigo. La segunda manera es error, aceptar y seguir. Y la tercera manera es error, análisis y aprendizaje. Esas son las tres maneras en las cuales las personas vivimos los errores. En la primera manera, error, detención y castigo, lo que hacemos es que nos equivocamos. Luego de eso no podemos dejar de pensar o de darle vuelta a ese error en nuestra cabeza. Y si lo hubiera hecho distinto, y si no hubiera actuado de esta forma, y si hubiera dicho esto otro, y si eso no hubiera ocurrido, y si bla, 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 bla. Y nos quedamos detenidas en ese error que ya pasó, pero que le damos vuelta, y que no podemos sacarlo de nuestra mente, no podemos sacarlo de nuestra cabeza. Y estos pensamientos no nos permiten liberarnos, nos tienen ahí estancada, pensando, y luego de eso viene el sentimiento de culpa. Nos empezamos a sentir culpable por lo que no hicimos, por lo que dijimos, por lo que le hicimos a otra persona, ya sea directa o indirectamente, y nos empezamos a autocastigar o a recriminar, pero porque fui tan tonta, pero cómo pude hacer eso, pero cómo me equivoqué, debí haber actuado distinto, soy la peor del mundo, el resto tiene razón, no hago las cosas bien, y nos castigamos y nos insultamos y nos recriminamos por este error que cometimos. Y lo que hacemos cuando nos recriminamos o nos autocastigamos es que no podemos dar un paso hacia el aprendizaje o hacia el crecimiento. ¿Y por qué no lo podemos hacer? Porque nuestro foco de atención o nuestra mirada, nuestra observación está en nosotras mismas cometiendo el error una y otra vez. Eso es lo que vemos o lo que le damos vuelta en nuestra cabeza, observándonos, equivocándonos una y otra vez. Por eso es que no podemos mirar de manera más amplia e ir hacia el aprendizaje, hacia el crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer acá? ¿Cuál sería la solución? Primer paso, aceptar que ese error que cometí ya lo hice, ya está en el pasado, el hecho ya fue. Luego de eso voy a barajar la posibilidad de si puedo o no remediarlo. Si puedo remediarlo, haré las acciones que estime conveniente para poder hacerlo. Pero si no puedo remediarlo, lo que sí puedo hacer al menos es pedir disculpas o pedir perdón a la persona que corresponde hacerlo. Después de esta secuencia ya viene el aprendizaje o el crecimiento propio. Pero si no nos quedamos estancadas en nuestro error, en observándonos, equivocándonos, no vamos a poder llegar a las otras bases que son para poder aprender. Ya esa sería la primera manera de vivir el error. La segunda manera de vivir nuestros errores es error, aceptar y seguir. ¿Qué pasa con esta manera? Nos equivocamos, nos damos cuenta que nos equivocamos, puede que nos cueste un poco o puede que no, pero ya nos damos cuenta de que cometimos un error. Aceptamos ese error y luego de eso damos vuelta a la página y seguimos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que no llegamos a la instancia de aprender. ¿Por qué? Porque simplemente erramos, aceptamos y seguimos. Es como, ok, acepto que me equivoqué ya, pero luego sigo, avanzo. Entonces no alcanzamos a aprender de ese error. Y lo que hacemos es que nos volvemos a equivocar una y otra vez en el mismo error. Y lo que hacemos es pedir disculpas, sí, lo siento, me equivoqué, sí, lo siento, me equivoqué. Pero no llegamos a cambiar la conducta porque simplemente no analizamos y no aprendimos de eso que cometimos. En esta segunda manera de vivir los errores, también lo que nos pasa es que
como no nos sentamos a analizar o a observar qué es eso que yo hice mal, simplemente acepté y seguí, lo que normalmente hacemos es culpar a las otras personas de ese error que cometimos, porque no asumimos nuestra responsabilidad. Por eso también es que es fácil seguir. Por eso también que es fácil volver a cometer los mismos errores una y otra vez. Entonces lo que tenemos que hacer, si los vivimos de esta manera, es errar, aceptar que me equivoqué, pero parar y analizar. ¿Qué de eso que pasó es mi responsabilidad? ¿Qué de eso que ese error que cometí ya lo he cometido muchas otras veces y puedo hacer algo para cambiarlo ahora? Chicas, acá la clave es en detenerte y analizar. No en quedarte pegada en ese error, no en simplemente aceptar y seguir, sino es después de que aceptaste, analizar, pensar. ¿Cuál es mi grado de responsabilidad? ¿Qué puedo hacer para cambiar? ¿Qué responsabilidad tiene la otra persona? Porque la responsabilidad normalmente es compartida, normalmente. Y cuando hacemos este ejercicio, nos empezamos a dar cuenta y ya no seguimos cometiendo el mismo error y no seguimos pidiendo la misma disculpa por el mismo caso. Porque cuando seguimos pidiendo todo el tiempo disculpa, 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 ya el resto no nos cree. Y es normal que sea así, porque en su caso tampoco lo harían. Por último está la tercera manera de vivir estos errores, que es errar, analizar y aprender, o error, análisis y aprendizaje. ¿Qué pasa acá? Cometo un error, me equivoco. Mi foco de atención no va a estar en observándome, equivocándome y una y otra vez, sino mi foco de atención va a pasar directo al análisis, a buscar alternativas, qué puedo hacer para corregir lo que es necesario corregir y lo que yo puedo corregir. Es decir, voy asumiendo directamente e inmediatamente mi responsabilidad de lo que hice o de lo que no hice. Luego de esto, barajar qué es lo que puedo hacer para corregir, para solucionar lo que ya pasó, voy y lo hago. Si no hay nada que corregir, porque ya no se puede, lo que hago es pido disculpas o pido perdón a la persona que le corresponda. Asumo que todas las personas no podemos equivocar y el asumir eso nos da chance a poder pedir disculpas o pedir perdón de manera más natural, de manera más fácil, sin que nos cueste. Y luego viene el aprendizaje, porque ya voy a haber tomado conciencia de eso que hice o de lo que dije que pudo haber dañado a alguna persona o haber afectado a alguna persona o alguna situación. Entonces ya no me vuelvo a equivocar en lo mismo, no tengo que pedir disculpas una y otra vez porque ya no voy a seguir cometiendo el mismo error, porque ya asumí, ya tomé conciencia de eso que hice y me equivoqué. No me quedo pegada en el error, busco la solución y voy, arreglo lo que tengo que arreglar y voy y pido disculpas o pido perdón. Y esta tercera manera es la manera más saludable de poder vivir nuestros errores. Entender que una equivocación es normal, que todos nos equivocamos y que no porque yo me equivoque es más terrible que si lo hace otra persona. Pero aprender eso es lo que nos va a permitir crecer, es lo que nos va a permitir hacernos responsables de lo que tenemos que hacernos responsables. Que tiene que ser verdad en nuestra mente, en nuestra vida, en nosotras mismas, para pensar que un error es algo malo, que es algo negativo, que es algo terrible. ¿Qué tiene que ser verdad en nuestra mente, en nuestros pensamientos? Y lo que tiene que ser verdad es creer que podemos llegar a alcanzar la perfección o que la perfección existe o que podemos ser perfecta. Y creer que podemos alcanzar la perfección o que podemos estar cerca de ser perfecta es una creencia que nos hace sufrir, es una creencia que nos hace mucho daño. No podemos ser perfecta, nadie lo es. La imperfección es lo único que nos ayuda a crecer y aprender. Si fuéramos perfectos no podríamos crecer, no podríamos evolucionar, no podríamos aprender, porque ya estaría todo resuelto. Pero al ser imperfecto, todas las personas, lo que hacemos es poder analizar y ver en qué podemos mejorar y ver qué cosa o qué aspectos de mi vida puedo ir solucionando uno tras otro sin sufrir por ello. Yo no entiendo por qué la gente a veces se describe como perfeccionista como si eso fuera algo bueno, como si ser perfeccionista fuera algo que destacar. Y no tiene nada que ver, o sea, ser perfeccionista es totalmente lo contrario a que sea una buena característica en ti. Ser perfeccionista no te permite desarrollar una sana autoestima.
te aleja completamente del amor propio, te hace sufrir esta idea de que en algún momento puedes ser perfecta o las cosas que hacen pueden ser perfectas. Eso no va a ocurrir. El nivel de exigencia es tan alto que sufres, que lo pasas mal y que te castigas cuando las cosas no salen como tú quieres. El tema con la idea del perfeccionismo es que tu atención va constantemente hacia lo que falta, hacia lo que no tienes. Por lo tanto, marchas desconforme por la vida. No estás satisfecho porque las cosas nunca van a resultar como están en tu cabeza, exactamente como están en tu cabeza. Eso es lo que pasa con la gente que es perfeccionista. Se va obsesionando con que las cosas sean buenas, que les salga bien, y se confunde muchas veces con la constancia, pero la diferencia entre el perfeccionismo y la constancia es que cuando tú eres constante y logras tus objetivos, tú te sientes satisfecho al momento de hacerlo. En lugar de esto, cuando eres perfeccionista y te obsesionas, lo pasas mal, porque estás constantemente enfocada en lo que falta, en lo que falta, en lo que pudo haber sido mejor, en lo que pudo haber sido mejor, y eso te hace pasarlo muy mal. Algo que es súper importante en la vida es el hecho de agradecer, dar gracias por todo lo que tenemos. Cuando tú eres perfeccionista no puedes llegar al punto de agradecer, porque no vas a agradecer algo que te falta, no vas a agradecer algo que no tienes. Y cuando eres perfeccionista, ahí está tu atención, en lo que no tienes, en lo que no eres, en lo que te falta, ahí está el foco. Entonces, ¿cómo vas a agradecer eso? Reclamas. ¿Y por qué no tengo esto? ¿Y por qué no puedo? ¿Y por qué no fue así? Y yo quiero que sea así. Entonces, tienes dos maneras de seguir viendo el perfeccionismo. Una es mirarlo como algo ilusorio y lo otro es mirar el perfeccionismo como algo que puedes alcanzar. Si tú continúas con la idea de que el perfeccionismo se puede alcanzar, no pienses que en algún momento lo vas a poder pasar bien. No pienses que en algún momento vas a estar satisfechas con tus resultados, porque eso no va a pasar. Te vas a obsesionar a tal punto que, por ejemplo, algo que se ve mucho en las mujeres, el tema del cuerpo. Cuando eres perfeccionista, llegas al punto de lastimar tu cuerpo por querer verte perfecta, por querer tener el cuerpo perfecto. Empiezas a hacer dietas extremas, empiezas a dejar de comer, empiezas a meterte en temas de alimentación. Cuando tú rompes con esa idea de que el perfeccionismo es alcanzable, cuando tú lo miras como algo ilusorio, primero te sacas un peso encima. Es como que antes hubiera estado así, y ahora ¡pah!, puedes soltarte. Cuando tú de verdad te das cuenta que el perfeccionismo no va a pasar, que nadie lo es y que es correcto que así sea, porque es la manera en que tú puedes crecer, que tú puedes aprender y que tú puedes disfrutar de aquello que tienes y también de aquello que no tienes. Cuando lo haces, cuando lo ves de esta manera, lo empiezas a pasar bien, empiezas a agradecer, empiezas a disfrutar esos procesos que son lo que realmente dejan la vida. Las metas no te van a dejar mucho, son los procesos lo que sí te van a dejar, los que te van a hacer aprender qué paso doy primero, qué paso doy después, son los procesos. Pero cuando tú aprendes a disfrutar de los procesos es cuando comprendes que la perfección es una idea absurda, de verdad que es absurda. Ahora quiero pasar a otro tema, pero les quiero hacer unas preguntas. ¿Eres una mujer que te comparas con otras mujeres o te comparas con otras personas? ¿O alguna vez te has comparado con alguien? ¿Qué pasa con esto de las comparaciones? Es un pésimo ejercicio. Yo, cuando tenía entre 11 y 12 años, tengo por primera vez la conciencia que me comparé con otra niña y que era mi mejor amiga en ese momento. Y me acuerdo que comencé a comparar el abdomen de ella con mi abdomen. Yo nunca fui gorda, yo mido 1,64, 1,65 más o menos, y lo máximo que llegué a pesar cuando salí del colegio fueron 56, 57 kilos, nunca fui gorda. Y en ese momento tampoco lo era, pero el abdomen de mi amiga era muy, muy plano, era muy bonito, y el mío no lo era. Mi atención
Y mi imagen quedó en el abdomen de mi amiga, que era realmente muy, muy bonito, muy, como a mí me gustaría haberlo tenido. ¿Y qué es lo que pasó? Que a partir de ese punto yo no pude dejar de compararme. En ese momento no fue un gran problema, más allá del agotamiento de estar mirando a otras niñas y que ella es más bonita y que ella tiene el pelo más bonito y que ella es más inteligente y que ella se atreve. Es totalmente agotador, pero me refiero que a mis 11 o 12 años no tuve un gran problema por eso. Pero ya cuando entré a la enseñanza media, ahí este tema de la comparación sí empezó a generar un tema en mí. La comparación en la unión de eso que yo les decía del perfeccionismo. Yo no podía sacarme de mi mente esa imagen del abdomen perfecto, por decirlo, de mi amiga. Y yo quería eso. Entonces, ¿qué hice? Mala práctica. Empecé a hacer dieta extrema, empecé a dejar de comer y después ya no me di cuenta y ya no tenía el control de mis hábitos alimenticios. Y caí en años en problemas de alimentación. Y el punto se originó cuando yo aprendí a compararme por primera vez. A veces las personas aprendemos a compararnos porque nuestros papás nos han comparado y nosotros seguimos haciendo ese ejercicio. Yo entiendo que los papás lo hacen quizás con la mejor intención del mundo para que así tú puedas aprender de tu hermana o de tu hermano y puedas mejorarte. Pero queda solo en intención, porque en la práctica no es eso lo que nosotros vamos ejerciendo después, no es lo que vamos haciendo, sino que eso va destruyendo nuestra autoestima. Porque cuando nos comparamos, no nos comparamos con alguien que está peor que nosotros o más baja que nosotros, sino lo hacemos con alguien que a nuestros ojos vemos que es mejor, que tiene más, que es capaz de más. Entonces, cuando yo comencé con esto, yo no pude dejar de realizar ese hábito, porque en mí se llegó a ser un hábito. Después no solo lo hacía con la gente que estaba cerca, lo hacía con mujeres, nunca con hombres, pero no lo hacía solo con la gente que estaba cerca, sino lo hacía con la gente de la televisión, con las mujeres de las revistas. Mis valientes mujeres no se imaginan el daño que se pueden llegar a causar, ya sea psicológico o ya sea físico, cuando aprenden este hábito y lo mantienen constante en el tiempo de compararse. Algunas comparan su cuerpo, otras comparan la manera de vestirse, otras comparan las caras, otras comparan las profesiones, otras comparan los bienes que las otras personas tienen. El hecho de compararnos es pésimo y es dañino siempre. Esa es mi opinión. Siempre es dañino. Lo más grave de compararnos no es solamente que yo vea que la otra mujer es mejor, es más linda, es más flaca, es más alta o más inteligente que yo, sino es que yo pienso que el resto, la gente que me rodea o que nos está viendo, que se relaciona con nosotros, con nosotras, también lo ve. Que el resto también ve que la otra mujer es mejor, es más linda, es más flaca, es más alta y tiene más que yo. Entonces imagínense la presión que es esto, cómo nos va desmotivando esto en la vida, en tratar de alcanzar lo que ella es o lo que ella tiene, disminuyendo lo que yo soy ahora, porque eso es lo que hago. Le doy el favor, le doy el beneficio, le doy la valoración a esa otra mujer y a lo que el resto también está pensando de esa otra mujer, pero yo me desvalorizo, me desmotivo, me hundo y la verdad es que nunca voy a llegar a ser como ella, porque a mis ojos ella está mucho mejor o es mucho mejor que yo. No somos igual a otras mujeres, no tenemos por qué ser igual a otras mujeres. Es distinto cuando tú ves a alguien como un referente, no es lo mismo que en una comparación. Cuando tú ves a alguien como un referente, tú vas sacando esas capacidades o esas habilidades que tiene esa otra persona para poder adquirirlas para ti. Pero cuando tú te comparas, tú quieres ser exactamente como ella es, tú quieres tener esto exactamente como ella lo tiene y eso nunca va a pasar porque somos distintas. Y para terminar este video quiero que hablemos acerca del miedo. Tenemos la idea de que sentir miedo es malo, pero no es así. El miedo nos ayuda a no ponernos en peligro. Es necesario que el miedo exista, por eso es que no lo podemos eliminar de nuestra vida, porque si no estaríamos corriendo peligro constantemente. Ahora hay que entender una diferencia. Está el miedo racional, que es el que les acabo de nombrar, que te impide tirarte de un 8º piso para que no te mueras. Por otro lado está el miedo irreal o no racional, que es el miedo que tiene su origen en el pensamiento imaginario.
Por ejemplo, hablar en público, miedo a estar solo, miedo a la pobreza, miedo a que se burle el resto de ti. Esos miedos están acá en nuestra mente. Y lo cierto es que sean miedos irracionales o irreales, los síntomas físicos van a ser los mismos. Que se nos va a acelerar el corazón, nuestra respiración, nos vamos a poner a transpirar, vamos a poder sentir algo en el estómago, nos vamos a sentir tensas o vamos a tener ganas de arrancar. Los síntomas van a ser los mismos si este miedo es racional o este miedo es irracional. Las fijaciones del miedo se producen porque más allá de la lógica del cuerpo hay programas mentales que se quedan grabados en nuestra mente inconsciente. Entonces, cuando aparece algo similar a lo que ya vivimos, estos programas se activan y vamos a activar las mismas respuestas o quizás nos queremos, vamos a arrancar o nos quedemos paralizadas. Un ejemplo, si yo tengo miedo ahora ya de adulta a hablar en público, es probable que antes cuando era chica, en alguna situación que me tocó exponer en el colegio, o mis compañeros se rieron o me empezó a dar vergüenza, y eso, cuando yo soy adulta y me toca quizás hablar en una reunión delante de la gente en mi trabajo, va a hacer que la situación sea similar, por lo tanto se van a activar estos mismos programas y los síntomas también se van a comenzar a activar. Y frente a esto nos podemos dar cuenta que hay ciertos miedos que nos van a ayudar a prevenir, a cuidarnos, pero hay otros miedos que lo que hacen es que nos encarcelan. Los miedos racionales, por ejemplo, si tú andas en bicicleta en la calle, lo que te va a permitir es que tú te pongas el casco para ir a andar en bicicleta. Cuando tú tienes un miedo irracional, lo que va a pasar en tu mente es que tú vas a dejar de andar en bicicleta en lugar de ponerte el casco. Es que tú te vas a alejar. Y eso es lo que pasa cuando tenemos a veces miedo a estar sola. Preferimos estar con alguien que nos haga daño en lugar de sentir toda esa sensación de estar sola. O cuando tenemos miedo a hablar en público, hacemos hasta lo imposible por arrancarnos de esas situaciones. Incluso también miedo a que nos hagan daño. Cuando hemos tenido una relación de pareja que lo hemos pasado muy mal, a veces este miedo no nos permite establecer una relación con otra pareja porque no queremos volver a pasarnos mal, no queremos volver a pasarlo mal. Entonces hay que aprender a diferenciar qué miedo es el que estás teniendo tú, porque cuando aprendes a diferenciar y a trabajar estos miedos, puedes liberarte. Los miedos nos encarcelan, esos miedos irracionales. Cuando tú los racionalizas y te das cuenta de eso, te liberas y ya empiezas a avanzar de manera tranquila, de manera libre. Lo que vamos a hacer en este ejercicio es que vamos a aprender a liberar esas emociones porque el miedo es una emoción que tenemos que aprender a liberarla, pero lo que normalmente hacemos con el miedo es reprimirlo y esperar que pase luego, porque no es agradable sentir miedo, entonces que no, yo lo reprimo o me hago la loca y que pase nomás, que se fume. Eso no pasa, no se fuman, las emociones siguen dando vuelta en nuestro cuerpo. Entonces para eso van a buscar un lugar tranquilo en el que nadie las vaya a interrumpir y que puedan estar cómodamente sentadas. Y ya sentadas van a cerrar sus ojos y van a traer a su mente ese miedo que tienen actualmente. Quizás es miedo a quedarte sola, a equivocarte, a hacer malas cosas, al fracaso. Trae ese miedo a tu mente y comienza a escuchar tu cuerpo, qué es lo que se comienza a activar. Si es tu corazón que se acelera, si es tu respiración, algún malestar en tu estómago. Y simplemente pon atención a tu cuerpo. Y pregúntate ahora, ¿de dónde viene este miedo? ¿Cuándo fue la primera vez que lo sentí? Y deja que tu mente inconsciente responda rápida y automáticamente, sin pensar mucho la respuesta. Lo que sea que llegue a tu mente es la respuesta correcta. Y cuando ya llegue esa imagen, ese pensamiento de la primera vez que sentiste este miedo, vas a comenzar a respirar, inhalando y exhalando por la boca. Y a medida que vas respirando, cada vez que exhales,
ese recuerdo, esa experiencia, se va a ir alejando cada vez más de ti. Hasta el punto que desaparece completamente de tu vista y las emociones y las sensaciones que eso traía se neutralizan y comienzan a liberarse, a transformarse en tu cuerpo. Y a medida que se va liberando por tu propia respiración, por el movimiento interno de tu cuerpo, de tu mente, esto lo va liberando cada vez más. Libera ese miedo, libera esa emoción. No la reprimas, no la retengas, solo suéltala, libérala. Y esto te permite liberarte de aquello que antes te mantenía presa, de aquello que antes no te permitía avanzar como tú lo necesitabas. Sigue respirando, liberando. Y cuando ya estés tranquila, puedes abrir tus ojos. Ya, hermosas mujeres, me despido, les mando un beso. Hasta acá llega el taller del día de hoy. Descarguen la hoja de trabajo para que puedan seguir en este camino del amor propio. Me van contando sus experiencias y nos vemos el día martes en el último video. Un beso, un abrazo grande. Disfruten. Chao, chao.